Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto y una alegría nuevamente encontrarme a través de estas redes sociales con todos ustedes que están siguiendo nuestras transmisiones en este tercer día de nuestros ejercicios cuaresmales. Les invito a ponernos en las manos de Dios este momento de reflexión. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en las manos de Jesús, en las manos de Dios nuestro Padre, reconociendo su bondad y su misericordia que ha tenido con nosotros al entregarnos a su Hijo único. Les invito a que cada uno de ustedes, en el íntimo de su corazón, ofrezcan este momento de reflexión y pidámosle al Señor con un corazón sincero que esta reflexión nos ayude a vivir nuestra vida cristiana. Dios de bondad, envíanos tu Espíritu Santo para que comprendamos la grandeza de la vocación a la que hemos sido llamados y de la bondad que has tenido al entregarnos a tu Hijo Jesús. Madre Santísima, nos ponemos en tus manos. Intercede por nosotros para que comprendamos y entendamos la grandeza del amor de tu Hijo que ha entregado su vida por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy se nos propone reflexionar es: entregó su vida por mí. La intención de este tercer día de nuestros ejercicios cuaresmales es invitarnos a contemplar con un rostro de amor y de misericordia el rostro de Jesús. Es ponernos delante de Dios con un espíritu de fe grande y profunda y contemplar a Jesús crucificado. No como siempre lo contemplamos, porque puede ser que estemos muy habituados a tener quizás un crucifijo en la cabecera de nuestras camas, o quizás estamos acostumbrados a traer un crucifijo colgado a nuestro cuello y estamos tan habituados a contemplar o a mirar los crucifijos en las iglesias, en nuestras casas, en los crucifijos que llevamos colgados en nuestro pecho, o estamos tan acostumbrados a hacer la cruz en nuestras frentes, en nuestros labios, que quizás la cruz haya perdido para nosotros un verdadero significado. Hoy es un momento de reflexionar, de pensar, de mirar y contemplar a Jesús en la cruz. Y contemplarlo significa pensar, creer. Ha muerto por mí. Ha entregado su vida por mí en la cruz. Esta reflexión me hace pensar en una realidad que angustia mucho el corazón de cada uno de nosotros. La situación del mal. ¿Sí? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Esta es una pregunta que angustia siempre el corazón de cada ser humano.
Si ayer nos preguntábamos por qué existo, para qué existo, cuál es la razón de mi ser, cuál es el fin de mi vida, cuál es el fin último de mi existencia, y la respuesta a esta pregunta que dábamos el día de ayer era: Dios es mi principio, Él es el que me ha dado la existencia, y también Él es el fin de mi vida. Estoy llamado a estar con Él. Él es el principio y el fin. Pero hay todavía otra pregunta y algo que constantemente, no solamente como una pregunta, un problema, sino como una experiencia real y verdadera: el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Con todas sus manifestaciones. Tenemos el mal como la manifestación del mal en las situaciones físicas. Cuando vemos, por ejemplo, terremotos, sismos, huracanes, vemos que cuántas catástrofes se producen en el mundo cuando decimos cuánta gente inocente murió en un sismo. Cuando vemos los maremotos y pensamos cuánta gente sufrió esas situaciones, o los huracanes, y vemos con las ráfagas del viento. Y todas aquellas personas que sufren esas situaciones preguntan: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué estas situaciones de catástrofes naturales que nos sobrevienen? Vemos también otras situaciones que nos golpean fuertemente: la enfermedad. Y podemos ver los hospitales con niños con leucemia, niños que nacen con malformaciones. A mí me ha tocado la experiencia de ir a bautizar a niños pequeños y ver las incubadoras, niños pequeños intubados con montones de aparatos. Decir, ¿por qué? ¿Por qué a estos niños que son inocentes, por qué están sufriendo esta situación? Dios a los sacerdotes nos ha dado la gracia de tocar con nuestras propias manos el sufrimiento de tantas personas, enfermos de cáncer, de diabetes, enfermos de insuficiencia renal, tantas enfermedades, los hospitales llenos de enfermos, siempre, no solamente ahora. Ahora, esta situación del COVID agrava la situación de dolor. Porque si habitualmente el enfermo sufre, está en una cama de hospital, pero estaba rodeado de personas que lo quieren, que lo atienden. Ahora vemos a los enfermos de COVID totalmente aislados.
nadie puede acercarse a ellos. Llega un enfermo de COVID, lo reciben en las puertas del hospital, lo aíslan, sus familiares y sus amigos no pueden estar cerca de esa persona. Y si sana, sale de esa enfermedad, bendito sea Dios. Pero ¿cuántas personas son internados? Los aíslan de sus familiares y no son capaces ni siquiera de despedirse de ellos, porque no les entregan un cuerpo, les entregan una cajita con cenizas. La situación de esta pandemia pone de manifiesto la gran debilidad del ser humano. Hoy, esta persona se enfermó, lo internaron y en 3 días murió. Y yo lo he vivido, lo he experimentado también. Personas, amigos conocidos. Oye, esta persona estaba bien. Y en 2 días murió. 3 días murió. He tenido la experiencia también de no poder asistir a las personas enfermas de COVID físicamente. He tenido que hacer videollamadas para invitarlos a confiar en la misericordia de Dios, porque no podemos como sacerdotes asistir a todas esas personas enfermas. No se nos permite entrar al hospital. No podemos tampoco ir a las casas de los enfermos de COVID, porque está el riesgo de contagio y uno como sacerdote tiene mucho contacto con otras personas y es posible propagar el contagio. Es una situación de sufrimiento, de dolor, de angustia de las personas que no saben cómo está la situación de su enfermo, de su hermano, de su padre, de su madre, que está sufriendo solo en el hospital. Y ante estas situaciones de enfermedad, de pandemia, quizás nuestro corazón se eleva al cielo y le dice: Dios, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Llevamos el sufrimiento o las catástrofes naturales que provienen de la naturaleza. Analizamos otro problema, el problema del sufrimiento en la enfermedad, cáncer, niños inocentes que están sufriendo. ¿Por qué? No lo sabemos. Las situaciones de esta pandemia y muchas otras situaciones difíciles de enfermedad, y le preguntamos a Dios: ¿por qué? Hay otros problemas, hay otras situaciones de dolor, los dolores de tipo moral.
cuando yo me doy cuenta que me equivoqué. Que dañé a otra persona. Con mis acciones, con mi manera de proceder, porque ofendí, porque desprecié, traté mal a alguien. Cuando me mostré de manera egoísta ante alguien. Porque cuando yo me doy cuenta que hice daño a otra persona en sus bienes cuando le robé algo. Cuando dañé la integridad de alguien por mis sentimientos desordenados. Y que la culpa cae sobre mí. Es cuando nos sentimos mal porque sé que yo he actuado de manera egoísta. Cuando he hecho lo que no debía de haber hecho. Ofendí, lastimé, me apoderé de los bienes de alguien y me doy cuenta que estoy mal en mi manera de obrar. De esta situación nadie se escapa. Es decir, hay un principio moral escrito en la conciencia de todo ser humano. Haz el bien y evita el mal. Y cuando haces el mal, tu conciencia siempre te reprocha. Alguien pudiera decir, es que los criminales, es que cuánta gente que asesina, que mata, que asalta, ya no siente remordimiento de conciencia. Claro que sí. ¿Por qué huyen? ¿Por qué se esconden? Porque saben que están obrando mal. En cambio, el que hace la caridad, el que hace el bien, no tiene de qué esconderse. Porque sabe que está obrando bien. En nuestro interior, la conciencia, que es el lugar secreto donde Dios nos habla, Él nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando obramos el mal, siempre está delante de nosotros. Y nos está diciendo, esto que hiciste no está bien. Y es entonces es el remordimiento, lo experimento dentro de mí. ¿Sí? ¿Por qué si estoy llamado a obrar el bien? Podemos decir entonces que que el mal es una experiencia personal, donde me experimento como un ser roto, dividido, que estoy llamado a obrar el bien, pero actúo con gran maldad. Estoy hecho para conocer y decir la verdad, y sin embargo miento, engaño. Estoy llamado y hecho para amar, y sin embargo odio, guardo rencor, resentimiento. Entonces el mal es una experiencia personal. Siento que el mal se anida también en mi corazón. El mal no solamente es una experiencia externa de catástrofes, de situaciones difíciles que se pueden vivir exteriormente, sino que la experiencia del mal es algo que está en mi interior. Y así lo dice Jesús en el Evangelio. Del corazón del hombre
es donde brotan las injusticias, el adulterio, las mentiras, el odio, el resentimiento. Entonces la experiencia del mal está primero en mi interior, en mi experiencia personal. Y entonces viene la pregunta, viene ese interrogante: ¿por qué, si yo quiero hacer el bien, por qué hago el mal? ¿Por qué, si yo sé que haciendo esto me lastimo y lastimo a otra persona? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué tantas situaciones difíciles en mi existencia? Problemas económicos, injusticias, pobreza. Y si aunamos a todos estos problemas internos, también otras situaciones externas del mal, como vemos hoy, tantos asesinatos, drogadicción, secuestros, tantas situaciones difíciles también que nos pegan en nuestra existencia. A veces nos sentimos solos, decepcionados, tristes, angustiados, problemas económicos, sin trabajo. Y le podemos decir a Dios: ¿por qué me pasa todo esto, Dios mío? ¿Por qué me siento solo? Daños emocionales que vamos sufriendo en nuestra vida, lo que hoy se le llama los traumas, y tantas situaciones difíciles que muchas veces no entendemos en nuestra existencia. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué de momento me siento abatido? ¿Por qué tantas rupturas familiares, divorcios, problemas entre padres e hijos? Si nos ponemos a enumerar las situaciones del mal, son interminables. Y ante estas experiencias, ante esta realidad terrible y dramática, nos preguntamos: ¿por qué existe el mal? Hay una variedad de respuestas. Hay unas respuestas filosóficas que tratan de explicar el problema del mal, como el mal para la filosofía es la ausencia de bien. Pues es una respuesta de carácter solamente racional, pero que no resuelve nuestro problema existencial. ¿Por qué sufro? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el dolor, la enfermedad, el sufrimiento? Hay problemas de tipo, no sé, social, donde se quiere como poner una anestesia. Dice: no te preocupes, no pasa nada, esto va a pasar. Como si fueran dos fuerzas contrarias. Se va a llegar a lograr el equilibrio entre el mal y el bien, no te preocupes. Como si todo esto se resolviera por automático. Esa no es una respuesta. Eso es como vivir una existencia resignada. Pues ya me tocó vivir esto, ¿qué más puedo hacer? La respuesta del cristiano, la respuesta de la fe, no es simplemente una resignación. Dios no nos da una respuesta teórica ante el problema del mal.
Ante las situaciones de sufrimiento que vivimos, Dios no nos da una respuesta teórica. Hay un signo y hay una vivencia de alguien que también sufrió por ti. Cristo. Y alguien pudiera preguntar, bueno, ¿qué Dios es un Dios tan cruel que envió a su Hijo único para que sufriera? O sea, Dios se complace en el sufrimiento. Dios quiere que suframos como sufrió su Hijo, cargando sobre sus hombros en la cruz y el sufrimiento. Bueno, pues qué Dios tan sádico. O sea, Dios quiere el sufrimiento. Dios se complace en el sufrimiento de su Hijo único. Claro que no. Dios no es un Dios sádico. Dios no es un Dios que se complace en el ver a su Hijo único sufrir. Entonces Dios envió a su Hijo para que sufriera. La respuesta es no. Un absolutamente no. Dios no se complace en el sufrimiento, ni en el dolor, ni en el mal del ser humano. Que quede bien claro. Dios no es un Dios sádico. Dios no es un Dios que quiere el sufrimiento para el ser humano. Cristo sufrió, sí. Entregó su vida en la cruz, sí, es verdad. Pero su sufrimiento es la respuesta de Dios ante el dolor del ser humano. Jesús es verdadero Dios, todopoderoso, que asumió, tomó nuestra condición humana, la hizo suya, con todo lo que la naturaleza humana significa. Sus alegrías. Cristo vivió alegre, feliz. También trabajó. También experimentó el dolor, la traición, y asumió las consecuencias de la maldad del ser humano. Al hacerse hombre, asumió todas las consecuencias que significa ser humano. Un ser humano tiene alegrías. Cristo vivió alegre. Un ser humano trabaja. Cristo trabajó. Un ser humano tiene hambre. Cristo tuvo hambre. Caminó. Y también asumió las consecuencias de sufrir las injusticias y la maldad del ser humano. La muerte de Jesús fue condenado. Cristo fue condenado por dos causas. Por un motivo religioso. Los escribas y fariseos sintieron amenazado su poderío religioso y la pureza de su religión de Israel. Cuando él hablaba y se presentaba como el Mesías, Hijo de Dios.
al ver que la gente creía en él por los milagros que hacía, por la sabiduría que salía de las bocas de sus labios, los hombres religiosos del pueblo de Israel sentían amenazado su poder religioso. Y entonces lo acusaron falsamente. Y lo presentaron ante el poder político, ante el Imperio Romano, es decir, él dice que es rey de los judíos. Quien reinaba en aquel momento en Israel y en Judea era el Imperio Romano. Y nadie podía sublevarse a la autoridad política de aquel tiempo. Nadie podía denominarse rey. Jesús también puso en evidencia las injusticias sociales que estaba viviendo y la opresión que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero no hizo daño a nadie. Él predicó la liberación del hombre, el perdón de los pecados. Pasó su vida haciendo el bien. Recibió a los pobres, a los pecadores. Y sin embargo, experimentó también sobre su propia persona la maldad y la injusticia del ser humano. Fue llevado a la cruz injustamente. El Evangelio constantemente nos repite: lo entregaron por envidia, por maldad. Podríamos decir que no hay ningún juicio más rápido y más injusto que el de Jesús. Él lo comenzaron a juzgar a las 6 de la mañana. La sentencia había sido dada a las 9 de la mañana. Y a las 12 del día comenzó su camino hacia el Calvario. Cicerón dice que no hay castigo más cruel e inhumano que la cruz. La cruz para nosotros no es una desgracia, no es el fracaso de la obra de Jesús. Es la entrega amorosa. No es la consecuencia de un Dios inhumano que quiere la muerte de su Hijo de manera cruel. No. Es Jesús que asume nuestra naturaleza humana y quiere decir: comparto contigo también todas las injusticias que puedes sufrir. Comparto contigo también el dolor. Comparto contigo también la muerte. Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Comparte tu naturaleza humana. Y propio de la naturaleza humana es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las injusticias que también Él sufrió. Por lo tanto, la respuesta de Dios ante tu dolor, ante tu sufrimiento, ante tus enfermedades, ante tus problemas morales, la respuesta de Dios no es una teoría, es un rostro. Es una manera de vivir. Es Cristo.
Y esa experiencia del dolor y el sufrimiento, pues también lo experimentaron los orantes del Antiguo Testamento. Podemos tomar hoy como oración el Salmo 62, que es una súplica y una oración de confianza ante la persecución. El orante del Antiguo Testamento dice: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, ven a tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré mis manos invocándote. Me saciaré, me saciaré como enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Todo este salmo nos expresa la necesidad de una persona que está sufriendo, de la necesidad de la presencia de Dios. Dice: Dios mío, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Yo creo que todos nos hemos experimentado en esa situación. Cuando sentimos que los problemas de la vida, la soledad, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas económicos, los problemas familiares, las decepciones, las rupturas en la familia, con los amigos, con quien sea, los dolores y los sufrimientos que experimentamos cada uno de nosotros, podemos decirle en ese momento de sufrimiento: Dios mío, mi alma tiene sed de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Y esta experiencia la vivió Jesús también en la cruz. Cuando se sintió abandonado por Dios. Y aquella expresión llena de dolor y de tristeza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso que sintió Jesús en la cruz es lo que muchas veces sientes tú, siento yo. Sentimos muchas personas ante el dolor, el sufrimiento, la impotencia del mal. ¿Por qué me has abandonado? Señor, mi alma tiene hambre de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Y en esos momentos de sufrimiento y de dolor, podemos tener muchos comportamientos. El de decir: Dios no existe. ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Dónde está ese Dios que me hablan, que es misericordioso, que tiene compasión? Si siento esto, si se murió mi padre, mi madre, si estoy sufriendo esta enfermedad, si estoy sufriendo el abandono, la tristeza, la enfermedad, ¿dónde está ese Dios bueno?
esa persona en el fondo tiene hambre y sed de Dios. Por eso yo te invito a que ante el sufrimiento y ante el dolor, ante los problemas y los sufrimientos que experimentas en tu vida, puedas ponerte delante de Dios y dejemos de quejarnos y podamos decirle a Jesús de rodillas ante el sagrario, ante un crucifijo, de decirle: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene ansia de ti, ya no quiero quejarme, tengo sed de ti. Y cuando me sienta solo y desesperado ante el sufrimiento y los problemas de la vida, poder decirle a Jesús: ayúdame, Jesús, como tú le dijiste al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y decirle a Dios de rodillas: Señor, me siento así, me siento abandonado por ti. Y entonces vas a experimentar que Dios no está lejos de ti. Que Jesús sufrió el sufrimiento, que Jesús experimentó el sufrimiento, experimentó el abandono, la traición, la injusticia, y que te puede decir: yo soy un ser humano igual que tú. Y todo lo que estás sufriendo, yo lo sufrí por ti, todos tus sufrimientos son míos. Y entonces ya no voy a ser un ser humano rebelde, ni voy a preguntar por qué yo, por qué. La respuesta es: soy débil y experimento en el sufrimiento y el dolor tu presencia amorosa. Y puedo decirle a Dios: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene ansia de ti. En este momento de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de remordimientos, siento necesidad de tu perdón, de tu compañía, de tu consuelo. En ese momento de situación económica grave, Señor, tengo sed de ti. Y saber que nuestra vida cristiana se va asimilando, se tiene que ir asimilando a la cruz de Cristo. Cuando Cristo fue condenado injustamente, cuando fue condenado a la muerte, no renegó. No gritó. Lo sufrí en el silencio y en la oración. Siempre de frente a la voluntad del Padre y sin miedo. Bueno, sí, con miedo y angustia, dice el Evangelio de Lucas, que sintió angustia y miedo. Padre, si es posible, a que pase de mí este cáliz. Y sudó gotas gruesas de sangre. Los psicólogos dicen que es posible esta situación, que cuando el ser humano llega a una angustia tan grande, que es capaz de que los vasos capilares de la piel se rompan porque la angustia es muy grande y empieza a salir sangre. O sea, pero ese es el máximo grado de angustia que puede alcanzar un ser humano. Bueno, pues Jesús también sufrió angustia, se sintió triste, solo, abandonado por sus amigos.
Y en ese momento de tristeza, de dolor, de angustia, su oración: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento de subir a la cruz: perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué me has abandonado? Así también, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, más que transformarse en queja, en reproche hacia Dios, puede transformarse en una oración. Que tu sufrimiento, que tu dolor pueda transformarse en oración ante Jesús. Y cuando te sientas solo, amargado, triste, con los problemas que sientes que te ahogan, puedes decirle: Señor, mi alma tiene sed de ti. Como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Por qué me has abandonado? Y puedes decirle a Dios: me siento abandonado por ti, ayúdame. Contempla mi situación. Nos puede ayudar mucho también en los momentos de sufrimiento el poder contemplar la pasión y experimentar los sentimientos de Cristo. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Igualmente los sacerdotes se burlaban de él, junto con los escribas. A otros los salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, que baje de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que estaban con él crucificados. Por su sangre ha sido perdonado. Por sus sufrimientos y su cruz ha sido derrotado el poder del mal. Está reconciliado con Dios. Tu sufrimiento y tus dolores tienen un sentido. Hay momentos en que Cristo nos dice: sube a la cruz conmigo. Hay que también tener el valor de decir: Señor, estoy enfermo, estoy padeciendo, tengo este dolor y esta tristeza, quiero subir a la cruz contigo, no tengo miedo. Para que tus sufrimientos, tu dolor adquieran otro sentido. No veas el dolor y el sufrimiento como una desgracia, como una calamidad, como un castigo, sino como una oportunidad para encontrarte con Dios, como lo hizo Jesús. Su dolor, su sufrimiento, lo hizo frente a la voluntad del Padre. No sufras solamente como una situación catastrófica en tu vida, sino como una oportunidad de encontrarte con Cristo en el sufrimiento y en el dolor, como una oportunidad para subir con Cristo a la cruz, como una oportunidad para decir: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi carne tiene sed de ti. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de vivir nuestros sufrimientos con paz, unidos a Él, que seamos capaces de subir a la cruz con Él, sabiendo que Él ha compartido con toda nuestra condición humana, que tus sufrimientos los ha hecho suyos y que tus sufrimientos tienen un valor salvífico y que tu dolor tiene un valor ante los ojos de Dios. Que el Señor nos ayude, nos consuele, nos ayude a vivir en esta Cuaresma vivamente,
los mismos sentimientos de Cristo en la cruz. Y que María Santísima nos acompañe también en el dolor y en el sufrimiento. Decimos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba infiel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, o nunca me dejes. Tú que me proteges tanto como verdadera Madre, es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.